Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos un tema del libro de los espíritus, se llama Espíritus Errantes, que pues hemos decidido complementar con un tema del libro de los medios que se llama Lugares frecuentados por los espíritus. Creo que son temas que se complementan, así que bueno, vamos, ahí vemos cómo nos va con el tiempo. En todo caso, me parecía que era bueno complementar este tema, que estaba cortico, por este tema del libro de los medios, también en sistema de preguntas. Entonces, bueno, ojalá que todos encarnados y desencarnados presentes lo podamos aprovechar, lo podamos asimilar y pues se incorpore al patrimonio de nuestro conocimiento y de nuestro comportamiento. Porque acordemos que la doctrina espírita es una enseñanza que tiene la mira de ser comportamental, es decir, que haga parte de nuestras formas de pensar y actuar. ¿Ok? Muy bien. Pero eso todos ustedes lo saben, simplemente es un recorderis. Entonces, empiezo por presentarme. No, vamos a hacer primero la oración. Vamos a pedirle a nuestra hermana Gloria Estela Melo, del grupo de Asociación Espírita Juana de Ángelis, que dirija nuestra elevación de pensamiento. Gloria, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, queridos hermanos. Nos colocamos en la presencia de nuestro Maestro Jesús de Nazareno, guía y modelo de nosotros la humanidad, unidos de pensamiento. Vamos a colocar en ese contacto maravilloso, dándole las gracias por darnos un día maravilloso, por permitirnos darnos la salud, por darnos una oportunidad más de agradecerte por tener esta luz del espiritismo, por tener ese faro de luz que nos ilumina en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo la humanidad. Y te pedimos hoy, amado Jesús, por aquellos seres que deambulan en las calles con hambre y con frío, por nuestros hogares, para que reine el amor, para que reine el perdón, para que con tu amor nos llenen nuestros corazones de amor y de entendimiento. Te pedimos por todos los enfermos que se encuentran abatidos en los hospitales y en cada lugar donde te necesiten, para que tú seas el amor, para que tú seas las manos guiando a estos seres que sufren esos dolores físicos y espirituales, para que tú los llenes con tu amor, con tu luz. Hoy te pedimos por la paz del mundo, por la paz de aquellos países que están imbuidos en el orgullo, en el egoísmo, para que cese a estos seres, toque sus conciencias, para que haya la paz en estos lugares. Y en esta tarde maravillosa, te pedimos permiso a ti, amado Jesús, y al plano espiritual que asiste a esta fundación, para que este ser que va a dictar la conferencia, tú lo guíes con tus grandes guías espirituales, de la sabiduría a él, y para que los que estamos acá presentes nos puedas iluminar y entender. Te pedimos la protección para todos, que así sea. Así sea, muchas gracias, Gloria, por tu contribución en esta elevación de pensamiento a este tema. Ahora sí me voy a presentar. Para los que no me conocen, mi nombre es Abel Prasca Ortega, barranquillero de nacimiento, cartagenero de crianza, militante de la doctrina espírita desde el año 87, 1987, con doña Ana Fuente de Cardona. Gracias a Dios pude 2 años aprovechar a esta gran maestra del espiritismo
colombiano y suramericano y mundial, ¿no? Un espíritu muy importante que dejó una siembra maravillosa aquí en Cartagena, en la costa y en toda Colombia. Entonces, actualmente soy presidente de la Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Colombia. Así que, bueno, a sus órdenes siempre. El tema que hoy nos reúne, el tema propuesto, es el de espíritus errantes. Una de las tres categorías que tenemos los espíritus, como lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, ¿sí? Una de esas tres categorías es la de espíritus errantes o espíritus en periodo de erraticidad, ¿sí? Se llama así, errantes o en erraticidad. Entonces, bueno, y como les dije ahorita, pues vamos a complementar con un pasaje, un capítulo del libro de los medios que se llama Lugares frecuentados por los espíritus, porque esto eran poquitas preguntas y bueno, se me hacía que podemos, que el otro tema es complementario, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Aquí vemos algunas imágenes de la película Nuestro Hogar, ese gran libro de Chico Xavier por el espíritu Andrés Luis, que tiene más de 2 millones de copias vendidas y cuya película también tuvo más o menos esa cantidad de personas que la vieron. Más de 2 millones de personas vieron esta película. Bueno, entonces la primera pregunta, vamos inicialmente a hablar del libro de los espíritus. Estas preguntas, las 223. Aquí hay el símbolo de la reencarnación. Dice, ¿reencarna el alma de inmediato después de su separación del cuerpo? Una pregunta muy importante para ya las personas que estamos, que están convencidas de la reencarnación. ¿Cómo es ese lapso de tiempo entre una reencarnación y otra? Dice, a veces inmediatamente, responden los espíritus superiores. La pregunta es de Allan Kardec. Pero casi siempre después de intervalos más o menos largos. ¿Ok? En los mundos superiores la reencarnación es en casi todos los casos inmediata, por ser menos grosera la materia corporal. El espíritu encarnado goza en ella de casi todas sus facultades de espíritu. Su estado normal es el de vuestros sonámbulos lúcidos. Entonces estamos viendo que no hay una respuesta pareja, digamos así, para todos los espíritus. Todo depende del grado de adelanto. A veces es inmediata. Lo más normal es que sea con grandes intervalos de tiempo. En los mundos superiores es casi inmediata porque la materialidad es menor y pues es mucho más rápido ese proceso entre encarnación y nueva reencarnación, ¿sí? Entonces, no hay una respuesta absoluta, decir que es a los tantos tiempos. En algunas doctrinas se dice eso, que a los tantos tiempos, a los tantos días, meses, años, no hay, todo depende de la necesidad del espíritu. Bien. La otra, la 224, es que es el alma en el intervalo de las encarnaciones, o sea, entre una desencarnación y una nueva reencarnación. ¿Qué responden los espíritus? Un espíritu errante que aspira a un nuevo destino y lo espera. ¿Okay? Entonces, el alma que desencarna, y ya vamos a ver hasta qué momento es este proceso de erraticidad. No me quiero adelantar, ya lo vamos a ver, porque llega un momento en que cesa estos periodos de erraticidad, pero no me quiero adelantar. Entonces, que el alma, hasta ahora hemos visto dos estados: el alma o el espíritu encarnado o alma, ¿sí? Y el espíritu errante o en estado de erraticidad. Hasta ahora van dos en este estudio. Entonces, es un espíritu errante el alma que desencarna y que aspira muy pronto a una nueva reencarnación.
la 224A dice, ¿cuánto puede durar tales intervalos? Otra vez, parecida a la anterior, ¿verdad? Que si era inmediatamente, bueno, desde unas pocas horas, responden los espíritus superiores, hasta unos cuantos millares de siglos. O sea, mire usted todo lo que puede demorar un espíritu sin reencarnar, un espíritu en ese periodo de erraticidad o el periodo errante. Por lo demás, no hay un rigor, un límite extremo asignado al estado errante. Y puede prolongarse muchísimo tiempo, pero que sin embargo jamás es perpetuo. Ahí lo estoy señalando, subrayando, porque recordemos que un error que traían como dogmas anteriores, las religiones tradicionales, es que había un infierno eterno o un cielo eterno, ¿sí? Entonces acá le están haciendo énfasis, los espíritus jamás es perpetuo, o sea, ese periodo de erraticidad jamás es perpetuo y tarde o temprano, dice acá la respuesta, siempre encuentra el espíritu oportunidad de recomenzar una existencia, o sea, reencarnar, que servirá para la purificación de sus vidas anteriores. Es decir, este periodo después de la desencarnación o la llamada muerte biológica, no es perpetuo, es temporal, ¿sí? Dios, en su benevolencia, en su misericordia, en su amor, nos da sin límites oportunidades. Que eso no fuera así, cortaría esa misericordia divina para un ser que le fue mal en una existencia y que Dios no le dé nuevas oportunidades. No ligaría con la justicia y con el amor de Dios el solo tener una sola, única y eterna oportunidad, sino que, ya sabemos, son muchas esas oportunidades. Gracias a Dios. ¿Esa duración se halla subordinada a la voluntad del espíritu o puede serle impuesta como expiación? Respuesta: es una consecuencia del libre arbitrio. Los espíritus saben perfectamente lo que hacen, pero hay también algunos para quienes es una punición infligida por Dios. Otros piden que se prolongue con el objeto de continuar estudios que solo pueden hacerse con provecho en el estado de espíritu. Entonces, fíjese, lo primero que nos dicen es que es consecuencia del libre arbitrio. O sea, Dios permite que el espíritu tome decisiones en ese aspecto. Acordémonos que el libre albedrío se va formando, se va fortaleciendo a la medida que el espíritu va teniendo experiencia. Entre más ha sido su proceso de crecimiento, más libertad tiene. Recordemos la enseñanza de Jesús: buscad la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando ya somos espíritus que tenemos suficiente verdad, suficiente conocimiento, suficiente estructura, Dios nos va permitiendo tomar decisiones. Cuando somos como niños espirituales, entonces nos tienen que llevar como de la mano los espíritus guías, ¿verdad? Entonces, y en algunos casos no se les no se les aclara a ellos esas situaciones que están viviendo y que para ellos algunos creen que son eternas, ¿sí? Y mantienen esa situación para que ellos reflexionen sobre esos errores cometidos. Voy a poner un ejemplo. Estas cosas se entienden mejor con ejemplo, ¿verdad? En Cartagena hay un lugar que es el Palacio de la Inquisición, ¿sí? Donde la Inquisición, instaurada por la Iglesia también aquí en América, de Europa vino a América, torturaban a ciertas personas allí por situaciones que a ellos les parecían que eran en contra de la fe y muchas otras cosas. Y los videntes pueden observar todavía que hay allá algunos de esas personas inquisidores y algunos otros que fueron, digamos, ajusticiados por esa Inquisición. Los unos tal vez por la crueldad, los otros tal vez por
por el odio y la venganza, muchos son captados todavía en ese círculo de tortura y de aflicción. Entonces, no todos, lógicamente, muchos ya trascendieron, muchos ya fueron al plano espiritual, muchos reencarnaron, ¿sí? Pero se quedaron algunos allí como por todavía esa dureza en sus corazones. Y otros espíritus pues deciden en el plano espiritual, ya otra vez por el libre albedrío, hacer estudios que solamente pueden ser provechosos cuando están en este periodo de la erraticidad. ¿Ok? Bueno, aquí vemos escenas de la película Nuestro Hogar. Aquí está el gobernador, aquí está André Luis, y este es la personalidad que se cree más cercana, pues, hay teorías, pues, que es el doctor Carlos Chagas, el mismo André Luis. Tomaron esa fisionomía del doctor Carlos Chagas, el descubridor del mal de Chagas, brasilero, investigador, que se supone que es la personalidad de André Luis. Bueno, la erraticidad es por sí misma un signo de inferioridad, o sea, que tú seas un espíritu errante o que esté en el periodo de erraticidad te hace inferior. No, por cuanto hay espíritus errantes de todos los grados. La encarnación constituye un estado transitorio, ya lo hemos dicho. En su estado normal el espíritu se haya despojado de la materia. Es decir, cuando estamos en el mundo espiritual, que algunos autores le han llamado el mundo mayor, ¿sí? El mundo primitivo, esa es nuestra verdadera casa, el mundo espiritual. Estar aquí encarnados es algo transitorio y llegará un momento, nos adelantamos un poquito, en que ya no necesitaremos estar encarnados. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el hecho de estar entre una encarnación y otra, pues no nos hace espíritus inferiores. Estamos en el proceso, ¿sí? Estamos evolucionando. Aquí está, se ve en esta imagen a Emmanuel, que es el guía espiritual de Chico y otros espíritus espíritas también que hacen parte de esta reunión. Bien. 226. ¿Es posible afirmar que todos los espíritus que no están encarnados son errantes? Aquí está, en esta respuesta nos va a dar la tercera categoría de espíritus. Dice, los que deben de encarnar, sí. Pero los espíritus puros que han llegado a la perfección no son errantes. Su estado es definitivo. Es decir, ya aquí tenemos las tres categorías de espíritus: encarnados, errantes y puros. Encarnados, pues, lógicamente no hay que explicarlo. Estamos en el periodo de la reencarnación, estamos con la vestidura carnal. Errantes, estamos ya despojados del último cuerpo físico que tuvimos, pero estamos esperando una nueva encarnación. ¿Okay? Y la tercera categoría son las de los espíritus puros, que ni están encarnados ni están esperando una nueva reencarnación, porque ellos ya pasaron todo el proceso de reencarnaciones en diferentes categorías de mundos y hoy ya pueden vivir, pueden gozar de solamente la categoría de espíritus libres de la parte física. Y que ya sabemos, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero ya sabemos que solamente en casos excepcionales, como Mesías, como enviado, como ungido de Dios, vienen a modelar el estilo de vida que debemos llevar aquí en la tierra. Entonces, aquí está la escena de Jesús en el monte Tabor con Moisés y Elías, que en ese momento, pues Moisés y Elías eran espíritus en ese periodo de erraticidad. Bien, entonces acá hay una aclaración de Kardec a estas preguntas y dice, en lo que se refiere a sus cualidades íntimas, los espíritus son de diferentes órdenes o grados que van recorriendo sucesivamente a medida que se purifican. Esto es lo que está bien descrito en la pregunta 100 del libro de los espíritus, que se llama la escala espírita.
según las cualidades íntimas. Pero como estado pueden tener los de encarnados, esto es, unidos a un cuerpo, errantes, o sea, despojados del cuerpo material y esperando una nueva encarnación a fin de progresar, y espíritus puros, vale decir perfectos, y que no tienen ya necesidad de encarnación. Entonces, estas son las tres categorías según el estado que tenemos los espíritus: encarnados, errantes y puros. ¿Ah? Es importante porque este es uno de los pilares de los conocimientos que nos trae la doctrina espírita. Hay un término que siempre me gusta reflexionar, y que de pronto podemos los espíritas utilizar por la costumbre, que es decir, descanse en paz cuando alguien muere. Pero no deberíamos los espíritas usar este término, porque sabemos que los espíritus no descansan. ¿Sí? No descansan después de la muerte. Al contrario, se encuentran todavía más activos que cuando estaban en el plano físico, porque en el plano físico ahí sí descansábamos, o el cuerpo descansaba en las horas de la emancipación del alma. El alma no, el alma se liberaba en ese momento todavía con los lazos ligados del cuerpo físico. Pero después de la muerte del cuerpo físico no hay descanso, ahí es actividad suprema. Entonces, estas tres categorías, estos tres estados de los espíritus nos deben hacer desaparecer esa frase de cajón: cuando alguien muere, descanse en paz. No, los espíritus debiéramos decir otra cosa. Bueno, seguimos. En la 227 dice: ¿de qué manera se instruyen los espíritus errantes? Sin duda no lo hacen del mismo modo que nosotros, dice Kardec. Respuesta: estudian su pasado y buscan los medios de elevarse. Ven, observan lo que ocurre en los lugares que recorren, escuchan los discursos de los hombres esclarecidos y los consejos de los espíritus más elevados que ellos, y esto les da ideas que no tenían. Aquí está una escena de la película Y la vida continúa, donde están haciendo un recorrido por el umbral, precisamente haciendo esto. Estos son todos espíritus desencarnados, ¿sí? Espíritus en erraticidad, y están ahí al lado de su instructor aprendiendo, y bueno, los que se vieron la película saben que se van a encontrar con el ex novio de la protagonista, que supuestamente se había suicidado, pero que después descubrieron que no se había suicidado, sino que su esposo lo había asesinado. Bueno, que no se ha visto la película, no se ha leído el libro, es algo muy importantísimo. Todos estos libros de Chico Javier, en este caso con André Luis, ya no es su historia, ya es otra historia que él narra en tercera persona. Muy bien. ¿Cómo conservan los espíritus algunas de las pasiones humanas? Respuesta: los espíritus elevados, al perder su envoltura, solo conservan las pasiones del bien. Pero los espíritus inferiores continúan con las malas pasiones. De lo contrario, pertenecerían a la primera jerarquía. Entonces, esa es otra situación, ¿verdad? Hay como la creencia popular, pero no entre los espíritas, sino entre las personas que no tienen estos conocimientos, de que cambiamos mágicamente porque hemos desencarnado. No, para nada. Para nada, conservamos las mismas pasiones que teníamos aquí en la tierra o en otros mundos. Entonces nadie conserva. El que es bueno sigue siendo bueno, y el que no era tan bueno pues sigue siendo no tan bueno, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante estar bien, no tener fantasías de que la muerte nos va a transformar. No, por eso hay que dar el todo por el todo por cambiar. Decíamos al principio que la doctrina espírita es una doctrina comportamental, que nos invitan los espíritus superiores, todos los Kardec y todos los otros, León Denis y todos los que han escrito, que han sido los instrumentos de Dios y del mundo espiritual superior para esta nueva revelación, que hay que procurar cambiar, que ese es el principal objetivo de nuestra encarnación.
Dice la 229, ¿por qué los espíritus al dejar la tierra no se liberan de todas sus malas pasiones, puesto que ven sus inconvenientes? Es una pregunta muy lógica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta de los espíritus? Dice, tienes en ese mundo a personas que son envidiosas en extremo. ¿Crees acaso que tan pronto como abandonan el mundo, pierden ese defecto? Les queda, luego que parten de la tierra, sobre todo a aquellos que han alimentado pasiones muy intensas, una especie de atmósfera. Nosotros le decimos psicósfera, una atmósfera interior que se exterioriza, cada alma, que los circunda y les comunica todas esas cosas nocivas. Porque el espíritu no está desprendido por completo, solo por momentos entrevé la verdad como para señalarle el buen camino. Entonces, lo que decíamos ahorita, nadie cambia de súbito por desencarnar, ¿sí? El mundo espiritual, sin embargo, nos ofrece una oportunidad de hacer estos recorridos. Esta es una escena de André Luis, que no fue espírita, ¿sí? En el umbral, 8 años estuvo en el umbral, André Luis. Entonces nos ofrece esas situaciones, esas vivencias, como para escarmentar más sobre las consecuencias de nuestros actos y que en una próxima reencarnación podamos estar más decididos en tener un mejor comportamiento, ¿sí? Eso es lo que nos ofrece, pero no un cambio súbito, no un cambio súbito. Dice, ¿progresa el espíritu en estado errante? Respuesta, puede mejorar mucho, pero siempre según sea su voluntad y su deseo. Más es en la existencia corpórea donde pone en práctica las nuevas ideas que ha adquirido. Entonces, ¿qué nos están diciendo? La prueba de fuego es la reencarnación. Esta es una escena de nuestro hogar donde precisamente este es como el ministerio de la reencarnación, y aquí están despidiendo, creo que es la madre de Alicia, aquí está Alicia con una pariente muy triste porque la madre va a reencarnar, ¿ok? Entonces fíjense, así como nosotros despedimos a nuestros seres queridos que han partido de este mundo al mundo espiritual, así allá despide a los seres que van a reencarnar, ¿sí? Y hay mucho recelo, hay mucho temor, hay mucha inseguridad porque muchos espíritus hemos fracasado en diferentes reencarnaciones, entonces tenemos cierto temor de volver a fracasar, a que no nos vaya bien, ¿verdad? Entonces, y porque la verdadera prueba de fuego, podemos hacer muchas cosas grandes en el mundo espiritual, trabajar incesantemente, como decíamos ahorita, pero es aquí en el plano físico donde demostramos verdaderamente nuestro avance. Así que aprovechemos estos años, muchos o pocos que todavía tenemos aquí en esta encarnación, porque no sabemos cuándo va a ser la próxima reencarnación y porque cada minuto que acá aprovechemos en nuestra transformación moral, en nuestro servicio a los demás, es valiosísimo. ¿Sí? Acá también hay bonus hora, no solamente en el mundo espiritual, ¿verdad? Acá lo que hagamos es súper valioso, muy importante, ¿sí? Porque, repito, esta es la prueba de fuego. Cuando estamos encarnados es donde realmente tenemos los mayores méritos o deméritos, méritos o deméritos de nuestras acciones, de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Así que es algo muy valioso. 231. ¿Los espíritus errantes son dichosos o desventurados? Respuesta, más o menos, conforme a su mérito. Sufren pasiones cuyo resabio han conservado o son felices según estén más o menos desmaterializados. En estado errante, el espíritu entrevé lo que le falta para ser dichoso y entonces busca los medios de alcanzarlo, pero no siempre se le permite reencarnar a voluntad y esto constituye un castigo. Entonces, como decimos, así, creo que decía el Papa Juan Pablo II, fíjense ustedes sin ser espírita, que el cielo o el infierno era un estado de conciencia, algo muy importante, porque esta pregunta nos lo está reforzando, ¿sí? Bueno, realmente esta respuesta fue mucho antes de ese pronunciamiento del Papa, ¿no? Hace 165 años.
y el Papa lo habrá dicho en los años 90 del siglo XX. Entonces, pero es esto, o sufre o es feliz de acuerdo a su conciencia, a lo que ha hecho, a lo que ha dejado de hacer, ¿sí? Es algo interior que por supuesto tiene una repercusión exterior, porque al mundo espiritual vamos o nos vamos a situar en la franja vibratoria que nos merecemos. Recordemos que el mundo espiritual es el mundo de la meritocracia. Allá nadie va por palancas, allá todos tenemos que tener unos méritos, ¿sí? Unas conquistas, unas horas de trabajo, ¿sí? Que nos abran puertas a escalamientos, a progresos, a mejoras. Entonces, y es allá precisamente, muchas personas dicen, pero yo vine acá a la tierra a sufrir, yo elegí esta prueba, esta situación. Mire lo que dice, entrevé lo que le falta en estado errante, el espíritu entrevé lo que le falta para ser dichoso y entonces busca los medios de alcanzarlo. Entonces, allá tomamos decisiones de pruebas, de situaciones, de enfermedades, ¿sí? De situaciones de pronto que podríamos decir no tan felices acá en la tierra, porque entrevemos en lo que eso nos da, los puntos que eso nos da, las bendiciones, los beneficios que nos da esas tareas, esos trabajos, esas restricciones a nuestra salud, ¿sí? Que muchas veces fueron generadas por nosotros mismos en existencia pasada, ¿sí? Entonces, y por eso nos sometemos a esas pruebas. Entonces, ahora, ya todos sabemos que el olvido del pasado es producto de la misericordia divina, porque si recordáramos todo lo que hemos hecho en el pasado, no aguantaríamos con esa carga emocional. ¿Sí? Si a veces son los errores de una sola existencia, de esta existencia, que nos hacen la vida un poquito difícil, ahora qué tal que recordemos todas las otras cosas. Pero los espíritus por eso nos lo están recordando, nos están diciendo que en el mundo espiritual tomamos decisiones, escogemos muchas situaciones difíciles para nuestro avance. Dice, en estado errante pueden los espíritus ir a todos los mundos, según cuando el espíritu ha dejado el cuerpo, no se halla por eso enteramente desprendido de la materia y pertenece aún al mundo en que ha vivido. Está vibratoriamente todavía ligado al mundo en el que acabó de desencarnar o a un mundo de igual grado, a menos que en el transcurso de su vida se haya elevado y en esto reside el objetivo a que debe tender, sin lo cual no se perfeccionaría jamás. Sin embargo, puede trasladarse a ciertos mundos superiores, pero en tal caso estará allí como un extranjero. No hace más que entreverlos, si así vale decirlo, y eso es lo que le infunde el deseo de perfeccionarse para ser digno de la felicidad que allí se goza y poder habitarlo más tarde. Miren que esta imagen es diciente. Este es el espíritu Andrés Luis, están en la ciudad espiritual llamada Nuestro Hogar, y esta es su madre, ¿sí? Que está mucho más elevada espiritualmente que él. Ella lo visita, pero ella vive en otra morada más elevada. Esta imagen define mucho esta respuesta que nos han dado los espíritus. Nosotros podemos ir a los mundos superiores como turistas para conocer, para aprender, pero no habitaremos en un mundo superior o en una zona espiritual superior si no tenemos el mérito. ¿Por qué? Porque como todavía no tenemos la mente y las emociones suficientemente elevadas, vamos a llevar la perturbación a esos lugares más elevados. En cambio, los espíritus superiores sí pueden visitarnos a nosotros en zonas de más baja vibración, porque ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Entonces, otra vez aquí la razón de por qué nosotros tomamos decisiones importantes. Por ejemplo, Andrés Luis aquí viendo a su mamá en una zona espiritual superior, él quisiera estar también en una zona espiritual superior y por lo tanto tomaría esa decisión de una prueba que le dé esos puntos que él necesita.
Esta, creo que es la última de este capítulo del libro de los espíritus, que dice, los espíritus ya depurados vienen a los mundos inferiores. Dice, lo hacen con frecuencia a fin de ayudarles a progresar. A no ser por ellos, esos mundos se encontrarían librados a sí mismos sin guías que los dirigieran. Y aquí está el guía de guías, el maestro del maestro, Jesús, encarnando el verdadero sacrificio de Jesús. No fue haber muerto en una cruz, es haber descendido de esas zonas angelicales donde él habita para encarnar el planeta Tierra, ¿sí? Y demostrarnos el tipo de vida que debe llevar un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, que todos somos hijos de Dios. Entonces, Dios, además de que nos da la doctrina, nos da los maestros. Es amor, puro amor de Dios, el tener siempre guías y modelos, pero a veces no seguimos los guías y modelos que Dios nos envía, ¿verdad? Entonces ya eso es libre albedrío de cada quien, pero Dios en su amor siempre nos está mandando a que encarnen esos guías que elevan ese siglo donde encarnan. Dios nunca nos despoja de esos maestros. Bueno, entonces aquí acaba esa parte de los espíritus errantes del libro de los espíritus, y precisamente el viernes estudiábamos acá presencialmente el libro de los medios y estudiamos este capítulo y nos dimos cuenta que tenía mucho que ver con este tema y por eso lo decidimos incluir en este estudio. Además que estamos todavía un poquito bien de tiempos. Entonces, en el ítem 132 del libro de los medios aparece el tema de los lugares frecuentados por los espíritus. Aquí está la imagen de Emmanuel, el guía espiritual de Chico, hablando acá a André Luis y a otro grupo de espíritus en nuestro hogar, en una zona de diversión, de entretención que tiene esta ciudad espiritual. Entonces, estas son una serie de preguntas que Kardec le hace a los espíritus en el libro de los medios sobre los lugares frecuentados por los espíritus. Y bueno, como se refiere a los espíritus errantes, pues también tiene que ver con este tema. Entonces dice, pregunta número 1, ¿los espíritus solo se apasionan de las personas o se aficionan también a las cosas? Respuesta, esto depende de su elevación. Ciertos espíritus pueden aficionarse a los objetos terrestres. Los avaros, por ejemplo, que ocultaron sus tesoros y que no están bastante desmaterializados, pueden aún vigilarlos y guardarlos. Entonces, además de las personas, algunos espíritus todavía un poquito atrasados se pueden apegar a cosas materiales como tesoros, como creo que todos hemos oído hablar en los tiempos antiguos, que no habían bancos, que la gente enterraba los cofres llenos de monedas, de morrocotas, de oro, ¿sí? Que era lo que se usaba antes, que se han visto espíritus ahí como aguardando todavía esos lugares. Entonces, eso es lo que pasa. Segunda pregunta que le hace Kardec allí en el libro de los medios. Dice, los espíritus errantes, vea usted el término que hemos estudiado, los espíritus errantes tienen lugares de predilección. Respuesta, esto reconoce el mismo principio. Los espíritus que no tienen apego a la tierra van a donde encuentran simpatías. Vienen aquí atraídos más bien por las personas que por las cosas materiales. Sin embargo, los hay que momentáneamente pueden tener una preferencia por ciertos lugares, pero estos son siempre espíritus inferiores. O sea que los apegos a las cosas materiales, a los lugares, a las ciudades, es producto todavía de la inferioridad, porque nuestra casa, como decía Jesús, en la casa de mi Padre, la casa de nuestro Padre es el universo. No deberíamos apegarnos a ciertos lugares, ¿verdad? Entonces los inferiores sí todavía tienen o tenemos, vamos a incluirnos a nosotros también. A mí me encanta Cartagena, tal vez estaré yo apegado un poquito a Cartagena,
pero en general sabemos que debemos procurar desprendernos aún de esos lugares, porque el universo tiene lugares de infinita belleza, ¿verdad? Entonces no podemos apegarnos a los lugares tampoco. Tercero, una vez que el apego de los espíritus por una localidad es una señal de inferioridad, es igualmente una prueba de que son malos espíritus. Es decir, que si los apegos son sinónimos de que los espíritus son malos. Respuesta, seguramente que no. Un espíritu puede estar poco adelantado sin ser malo. No sucede lo mismo entre los hombres. O sea que hasta cierto punto los apegos son entendibles, son naturales. Lo que pasa es que muestran inferioridad sin decir que hay maldad, ¿sí? Hay que evolucionar más en ciertos aspectos, pero estamos en ese proceso. Cuarta pregunta. La creencia de los espíritus, de que los espíritus frecuentan con preferencia las ruinas, ¿tiene algún fundamento? Ya eso lo hemos oído hablar, que si las casas fantasmagóricas y todo ese tipo de cosas, los sitios abandonados están llenos de espíritus. Respuesta, no. Aquí también está aclarando la doctrina espírita. No, los espíritus van a estos parajes como a otras partes, pero la imaginación afectada por el aspecto lúgubre de ciertos lugares atribuye a su presencia lo que muchas veces solo es un efecto muy natural. ¿Cuántas veces el miedo ha hecho tomar la sombra de un árbol por un fantasma, el grito de un animal o el soplo del viento por las almas en pena? Los espíritus quieren la presencia de los hombres. Por esta razón buscan con preferencia los parajes habitados que los lugares aislados. Entonces, esto es lo que viene a aclarar la doctrina espírita de esas supersticiones, de esas falsas creencias de que los espíritus están en los lugares abandonados, cuando ellos lo que buscan son más que todo personas. ¿Sí? Entonces, en todos los lugares hay espíritus, en todos. ¿Ya? No hay una, digamos, excepción. No son los lugares deshabitados los que más espíritus tienen. ¿Ok? Es algo bien importante que nos aclara la doctrina espírita. Entonces, dice Kardec, sin embargo, o sea, una contrapregunta, sin embargo, según lo que sabemos de la diversidad de caracteres de los espíritus, debe haber entre ellos misántropos, o sea, que no les gusta estar con los demás, que les gusta estar aislados, que deben preferir la soledad. Respuesta, por eso no he contestado de una manera absoluta a la pregunta. He dicho que pueden ir a los lugares desiertos, lo mismo que por todas partes. Y es bien evidente que los que quieren estar retirados es porque les gusta. Pero esto no es una razón para que las ruinas sean forzosamente sus lugares predilectos, porque ciertamente hay muchos más en las ciudades y palacios que en el fondo de los bosques. ¿Sí? A veces tenemos miedo de pasar por un lugar solo, ¿sí? O abandonado, y resulta que hay más espíritus en los lugares poblados que en los lugares abandonados. ¿Sí? Fíjense ustedes. Bueno, y se me pasaba hacer una aclaración de pronto en la pregunta anterior, y es esto, que se toma muchas veces por espíritu a la sombra de un árbol o al grito de un animal o al soplo del viento. Los espíritas no le podemos atribuir todo a los espíritus. A veces podemos caer en este vicio, ¿sí? Antes que atribuir un ruido, una situación a los espíritus, tenemos que investigar las causas naturales que pueden haber producido estas situaciones, estos movimientos, estas caídas. No podemos ser ligeros de estar diciendo, eso fue un espíritu, la primera cosa que pase. Claro, los espíritus pueden producir muchas cosas, pero antes debemos descartar las otras causas físicas, naturales. Claro que los espíritus también son causas naturales, porque ellos no son sobrenaturales, ellos son naturales, pero son inteligencias ya. Entonces, antes de atribuírsela a una inteligencia las causas de las situaciones que vivimos, debemos descartar antes las causas naturales materiales. 5.
las creencias populares, estamos viendo imágenes de los protagonistas de la película Y la vida continúa, ¿sí? Este es el maestro, esta es la protagonista y esta es una amiga de ella. Las creencias populares tienen en general un fondo de verdad. ¿Cuál puede ser el origen de los lugares frecuentados por los espíritus? O sea, de esa creencia. Respuesta: el fondo de verdad es la manifestación de los espíritus, en la cual el hombre ha creído en todo tiempo por instinto. Pero como he dicho, el aspecto de los lugares lúgubres afecta su imaginación y naturalmente coloca en ellos los seres que mira como sobrenaturales. Esta creencia que mira como supersticiosa se conserva por las narraciones de los poetas y los cuentos fantásticos que se oyen desde la infancia. Entonces, la imaginación, lógicamente, que atribuye muchas cosas que no lo son. Por eso no podemos ser nosotros ligeros en atribuir a todas las cosas el efecto de los espíritus. Sabemos que los espíritus están en todos lados, pero repito, antes tenemos que descartar las causas naturales, materiales de muchos hechos que nos puedan ocurrir. Otra contrapregunta de Kardec dice: ¿los espíritus que se reúnen tienen para esto días y horas de predilección? También es en la creencia popular, ¿sí? Está de que los espíritus se pueden mostrar o se pueden hacer sentir más en un horario o en un día que en otro. Dice, no. La respuesta de los espíritus superiores: los días y las horas son los registros del tiempo para uso de los hombres y para la vida corporal, pero para nada sirven a los espíritus. No lo necesitan ni hacen caso. Es decir, los espíritus no tienen el horario nuestro, no tienen el horario nuestro y ellos están todo el tiempo circulando los lugares de su predilección y no tienen ni horas ni lugares fijos, ¿ok? Bueno, días y horas fijas. Eso es una creencia popular también. No me adelanto a las conclusiones que vienen más adelante. Dice, ¿cuál es el origen de la idea de que los espíritus vienen con preferencia durante la noche? ¿Cierto? Casi siempre las personas temen más en las noches. Cuando uno estaba pequeñito le decía que uno no podía jugar hasta determinada hora porque entonces podía venir un espíritu, en fin. Dice, la impresión producida sobre la imaginación por el silencio y la oscuridad. Todas estas creencias son supersticiones que el conocimiento razonado del espiritismo debe destruir. Mire qué respuesta tan contundente de los espíritus superiores. Lo mismo sucede con respecto a los días y las horas que se cree serle más propicia. Creerlo, a no dudar que la influencia de medianoche solo ha existido en los cuentos. ¿Ok? Importantísimo esto, que nosotros no estemos pensando que los espíritus solamente nos visitan de noche y a ciertas horas de la noche. No, para nada. Eso no tiene que ver con ellos, están durante el día, durante la noche. De pronto también nuestros sentidos se agudizan más cuando falta digamos, la luz y de pronto podemos captar otras cosas que durante el día no se captan, pero no es que durante la noche ellos actúen más que durante el día, para nada. Bien, otra contrapregunta de Kardec. Siendo así, ¿por qué ciertos espíritus anuncian su venida y sus manifestaciones para dicha hora y para días determinados, como por ejemplo del viernes? Respuesta: estos son espíritus que se aprovechan de la credulidad y se divierten. Por la misma razón, los hay de ellos que dicen ser el diablo o se dan nombres infernales. Mostrarles que no sois un juguete y no volverán. Es decir, son los mismos espíritus se aprovechan de las credulidades de los encarnados. Cuando nos despojamos de esas credulidades, pues ellos se cansan y ellos no van a más querer digamos, engañar, que caigamos en sus garras, en su pseudo sabiduría, ¿sí? En sus falsedades. Entonces se quieren divertir, dicen los espíritus superiores, que algunos espíritus están, y ya sabemos, ¿no? Los espíritus, es una categoría de la escala espírita, los espíritus que son intrascendentes, ¿no?
8. ¿Los espíritus vienen con preferencia a la tumba en que descansa su cuerpo? Respuesta. El cuerpo solo fue un vestido. No piensan ya en la envoltura que les hizo sufrir como al prisionero sus cadenas. Solo dan importancia a las personas que les son queridas. Entonces, esto en la generalidad de los casos no funciona. ¿Sí? No funciona el que los espíritus estén en el cementerio o en la tumba. No. No. Solamente en el pensamiento. Y si tú te acuerdas de tu ser querido, no necesitas ir a la tumba, donde te puedes orar por él y puedes honrarlo con tu recuerdo, con una oración, ¿sí? Él no necesita ir a la tumba para que, o nosotros los encarnados no necesitamos ir a la tumba para recordarlos, ¿sí? Entonces, bueno, sin embargo, lógicamente que habrán espíritus apegados aún a ese tipo de cosas, ¿no? Las oraciones que se hacen, recordemos que las respuestas, vamos a echar un poquito para atrás. Las respuestas a las preguntas de Kardec, como las preguntas son generales, las respuestas también son generales. Pero muchas veces Kardec especifica ya, detalla un poco más, y los espíritus detallan también la respuesta. Entonces, la generalidad de los espíritus no se apegan a las tumbas, pero habrán algunos que sí se apegan por su mismo nivel de inferioridad. ¿Ok? Bueno, las oraciones que se hacen sobre sus tumbas, esta es una pregunta allí también complementaria, ¿les son acaso más agradables y les traen allí con preferencia a otra parte? Respuesta, la oración es una evocación que atrae a los espíritus, bien lo sabéis. La oración tiene tanta más acción cuanto más ferviente y más sincera es, pero ante una tumba venerada se está más recogido. O sea, es el recogimiento del encarnado, y la conservación de las reliquias piadosas es un testimonio de afección para el espíritu, y al cual es siempre sensible. El pensamiento es el que obra. Miren bien, el pensamiento es el que obra siempre sobre el espíritu y no los objetos materiales. Estos objetos tienen más influencia sobre aquel que ruega, fijando, aquí hay un error, fijando en ellos su atención que sobre el espíritu. O sea, sirve más para la concentración del encarnado el lugar donde hace esa oración que para el espíritu. A él le llega, acordémonos que por el fluido cósmico universal, la oración va a todo el universo. El pensamiento viaja, el pensamiento y la emoción viaja a través del fluido cósmico universal, no lo detiene nada. A donde quiera que nosotros enviamos esa oración, al espíritu le llega. No tenemos que estar en la tumba del espíritu, bueno, de esa reliquia o de ese cuerpo, ya esos restos de ese último cuerpo que él tuvo para que le pueda llegar nuestra oración. Sabemos que no, por estas respuestas maravillosas. Otra pregunta, según eso, la creencia en los lugares frecuentados por los espíritus no parece absolutamente falsa. Respuesta, hemos dicho que ciertos espíritus pueden ser atraídos por las cosas materiales. Aquí está el detalle, lo más específico a lo que decíamos anteriormente, a esas preguntas generales y respuestas generales, preguntas generales por parte de Kardec y respuestas generales por parte de los espíritus. Aquí ya se está haciendo más específico sobre que hay espíritus que sí están apegados a ciertos lugares. ¿Sí? Pueden serlo por ciertos lugares que eligen para domicilio. O sea, están allí permanentemente hasta que cesan las circunstancias que les conducían a ellos. Tampoco va a ser perpetuo que esos espíritus estén ligados a esos lugares, como por ejemplo el ejemplo que les di del Palacio de la Inquisición en Cartagena. Llegará su momento que esos espíritus se quitarán, trascenderán, irán a otros planos, ¿verdad? Y ya no estarán allí, porque Dios tampoco va a permitir que sus hijos indefinidamente estén en esos lugares. ¿Cuáles son las circunstancias que pueden conducirles allí, a esos lugares? Su simpatía por algunas de las personas que lo frecuentan o el deseo de comunicarse con ellas. Sin embargo, sus intenciones no son siempre tan laudables, tan positivas, tan buenas. Cuando son espíritus malos, pueden querer ejercer una venganza sobre ciertas personas
de las que tienen quejas. La permanencia en un lugar determinado puede ser también para algunos un castigo que se les ha impuesto, sobre todo si han cometido en él algún crimen, a fin de que tengan constantemente ese crimen ante los ojos. Ahí está entonces la respuesta de por qué, por ejemplo, en el Palacio de la Inquisición pueden haber espíritus ahí todavía apegados a esos lugares por siglos. ¿Sí? Ahí está, puede ser un castigo, ¿sí? Pero eso también va a ser temporal, ¿sí? Va a cesar en algún momento. Y el tema de las venganzas, de los espíritus con los que hemos tenido malos entendimientos en el pasado y que quieran buscar esos lugares donde estamos, pues, para ejercer su venganza. Bien. Los lugares frecuentados por los espíritus lo son siempre por los antiguos habitantes de estas moradas. Respuesta: algunas veces, pero no siempre. Porque si el antiguo habitante es un espíritu elevado, no se acordará ya de su habitación terrestre, como tampoco de su cuerpo. Los espíritus que frecuentan ciertos lugares no tienen muchas veces otros motivos que el del capricho, a menos que no sean atraídos a ellos por su simpatía hacia ciertas personas. Entonces, no necesariamente son los antiguos habitantes de esas casas, porque, como bien dice la respuesta, los superiores no se apegarán a ellos, ¿sí? Pueden ser por simpatías. Acordémonos que es una categoría de los espíritus que pueden estar a nuestro alrededor, los espíritus simpáticos, ¿sí? Que ya lo vimos en la charla de ángeles de la guarda, espíritus familiares, espíritus simpáticos. Ya está grabada, ustedes pueden consultar. Y ahorita ahorita responderemos a las preguntas. Entonces, esa es la razón por la cual los espíritus a veces se aficionan a ciertos lugares. Entonces, según su grado de progreso, estarán libres de esos apegos o estarán apegados si su evolución no es mayor. Otra pregunta: ¿pueden fijarse en ellos con la mira de proteger a una persona o a su familia? Interesante. Seguramente, si son buenos espíritus, pero en este caso nunca manifiestan su presencia por cosas desagradables. Es decir, un espíritu amigo, un espíritu familiar, un espíritu protector no te va a querer asustar. Eso va en contra, ¿no? Va en contra de los intereses, lo que te quieres proteger, lo que te quieres ayudar, no te va a estar asustando. Entonces, eso cae por su peso. ¿Hay algo de real en la historia de la Dama Blanca? Es un cuento formado de 1000 hechos que son verdaderos. Bueno, esa historia de la Dama Blanca, pues, es casi que internacional. Acá en Barranquilla, Colombia, está la historia de la novia de Puerto Colombia. ¿Sí? La novia de Puerto Colombia, que se le ha parecido a muchas personas en la vía a Puerto Colombia, que es una población vecina a la ciudad de Barranquilla. Entonces, a muchas personas realmente dan testimonio de que embarcaron a esa dama, ¿sí? Y que la llevaron a un lugar, y algunos, pues, conocemos casos muy cercanos donde de verdad los afectó este tema, ¿sí? Me imagino que en los otros países, en Perú, en Chile, habrán también testimonios parecidos. En Cartagena está el caso de una madre, la madre María Bernarda, que fue hecha santa de una comunidad religiosa donde ella varias veces detenía un taxi y pedía que se la llevara ahí donde era su organización religiosa. Y el taxista le decía que esperara para pagarle, y demoraba el taxista y se bajaba y preguntaba que qué pasó con la monja que había traído, que no le ha pagado. Y las monjas de la comunidad le decían que no había salido nadie, y veían la foto ahí en la pared de la madre Bernarda y decía que había sido ese espíritu, bueno,
esa persona que le había tomado el taxi. Y hay también testimonios de varios taxistas que les pasó lo mismo en la ciudad de Cartagena. Entonces, cada ciudad debe tener esa historia parecida. Entonces, dicen los espíritus que hay cosas verdaderas en muchas de esas historias. ¿Es racional el temer los lugares frecuentados por los espíritus? Respuesta, no. Los espíritus que visitan ciertos lugares y arman en ellos ruido, más bien procuran divertirse a costas de la credulidad y del miedo que hacer mal. Por lo demás, figuraos que hay espíritus en todas partes y que donde estéis los tenéis sin cesar a vuestro lado, aún en las casas más pacíficas. No frecuentan muchas veces ciertas habitaciones, sino porque encuentran en ellas ocasiones de manifestar su presencia. Entonces, no hay que temer a los espíritus. Es lo más natural, es lo más normal. ¿Sí? Claro está que nosotros sabemos, y también por los libros mediúnicos de André Luis, que en las donde hay oración, hay buen comportamiento, hay ayuda al prójimo, por lo menos de una de esas personas que habitan esa casa, se crean unas protecciones fluídicas especiales que hacen que no todos los espíritus puedan entrar a ese hogar. Asimismo, en los grupos espíritas, en los centros espíritas, algunos videntes pueden ver eso como una protección fluídica, como unas mallas que hacen que los espíritus no puedan penetrar. Así como en las ciudades espirituales también, en las descripciones de André Luis, hay unos fortines, ¿no? Fluídicos que protegen esos lugares de que bandas de espíritus inferiores, rebeldes, puedan crear el caos en esos lugares. Entonces, en las casas físicas también de nosotros los encarnados, cuando tenemos una actitud noble, un buen vivir, además cuando oramos en el hogar, ¿sí? Se pueden crear unas protecciones fluídicas para que no entre cualquier espíritu que quiera entrar. Entonces, eso también lo sabemos. La pregunta 13, ¿hay algún medio de expulsarlos? Respuesta muy sencilla, sí. Y lo más a menudo lo que se hace para esto los atrae en lugar de alejarlos. El mejor medio de echar a los espíritus malos es el atraer a los buenos. Atraer pues a los buenos, ¿cómo? Haciendo el mayor bien posible. Y los malos se irán, porque el bien y el mal no son incompatibles. Ser siempre buenos y no tendréis más que buenos espíritus a vuestro lado. ¿Ok? O sea que en las casas donde hay presencia, situaciones difíciles, perturbaciones, hay que preguntarse a sí mismo qué se puede hacer para mejorar esa situación, cómo cambiamos, cómo mejoramos. Sí, siempre hay que preguntarnos qué estoy haciendo mal, en qué todavía estoy fallando, ¿verdad? Y lógicamente muchas oraciones, muchas lecturas nobles, pero sobre todo un mejor comportamiento. Hay, sin embargo, personas muy buenas que son el blanco de los enredos de los espíritus malos. Respuesta. Si estas personas son realmente buenas, puede ser que esto sea una prueba para ejercitar su paciencia y excitarles a ser todavía mejores. Pero creed bien que no son los más virtuosos los que más hablan de la virtud. El que posee cualidades reales las ignora muchas veces él mismo o no habla de ellas. Es decir, que los espíritus aquí en esta respuesta están poniendo un poco en duda el término de personas buenas. Podemos ser aparentemente buenos, pero, por ejemplo, en nuestros hogares podemos mostrar otra faz diferente y precisamente eso es lo que puede atraer a nuestro alrededor unas influencias a unas compañías no tan buenas. Nosotros abrimos las brechas tanto mentales como del lugar al que habitamos. ¿Ok? Estamos leyendo en estos momentos presencialmente el libro Acción y Reacción, y hay el caso pues de un hogar que está completamente invadido por espíritus usureros. El primer propietario de ese hogar pues hizo
asesinó a 2 de sus hermanos para quedarse con la herencia. Y en estos momentos esos 2 hermanos vengadores están, ya él desencarnó, ya su esposa también desencarnó, están azotando al hijo que todavía está encarnado con presencia de espíritus igualmente usureros que están creando una varaunda allí. Sin embargo, llegaron ya los trabajadores espirituales porque la esposa ha tenido ciertos méritos también y están ayudando ya a ese espíritu encarnado que está siendo azotado por esos espíritus vengadores de su padre. Entonces, también interesante este tema de acción y reacción del espíritu André Luis también por el medio Chico Xavier. Entonces, no todo el que parece ser bueno, pues lo es en profundidad. ¿Qué creeremos cuanto a la eficacia, qué creeremos en cuanto a la eficacia del exorcismo para echar los espíritus malos de los lugares que frecuentan? Respuesta: ¿habéis visto muchas veces que este medio haya tenido resultados? Por el contrario, ¿no habéis visto redoblar la zambra y el ruido después de las ceremonias del exorcismo? Es que se divierten cuando se les toma por el diablo. Claro, como ellos no son el diablo, como el diablo no existe, ¿verdad? Entonces, lo que les da es risa, sobre todo cuando los que hacen el exorcismo no tienen la autoridad moral para hacerlo, ¿verdad? Entonces, no es con este tipo de ceremonias exteriores con que se pueden hacer estas expulsiones, digamos así como el mismo Kardec y los espíritus respondieron en las preguntas anteriores. Es a través, bueno, el método espírita son lo que ya dijimos, el buen comportamiento sobre todo, hacer esas lecturas, hacer esas oraciones, hacer esas vibraciones en pro de todos los visitantes de ese hogar, pero sobre todo cambiar, mudar el comportamiento, que es lo que más atrae, ¿sí? Y es lo que más derriba las murallas protectoras de cualquier lugar donde podemos estar nosotros. El mal comportamiento abre brechas no solamente morales, sino fluídicas, y los espíritus pueden penetrar en los lugares donde no se cuida del buen comportamiento. Los espíritus que no vienen con mala intención, bueno, esto ya es un desarrollo, ¿no? O un complemento de las anteriores. Los espíritus que no vienen con mala intención pueden también manifestar su presencia por el ruido y aún haciéndose visibles, pero nunca hacen ruido que incomode. Estos son muchas veces espíritus que sufren y que podéis aliviar rogando por ellos, lo que acabamos de decir, ¿ves? Cuando consentimos un ruido, una situación incómoda, podemos hacer lecturas en voz alta, hacer análisis en voz alta de las lecturas y oraciones por todos los seres que vemos, que no vemos, que sentimos, que no sentimos, que pueden estar ahí. Y como nos los pide la doctrina espírita, que una vez a la semana escojamos un día a la semana y una hora, que cuando nosotros nos organizamos acá en el plano material, los espíritus que están más ocupados que nosotros también se organizan y visitan ese lugar y pueden traernos esas ayudas, esas limpiezas, digamos así, esas ayudas a los espíritus. No debemos verlos, a los espíritus inferiores que pueden estar a nuestro alrededor como estorbos y a la fuerza tratar de expulsarlo como lo que se quiera hacer en los exorcismos sin autoridad moral, sino como ese hermano que necesita que yo lo ayude y que a través de evangelios, de lecturas nobles, de oraciones, de vibraciones, los podemos ayudar. Si están ahí es porque Dios lo permite. Acordémonos siempre, ¿sí? Tanto para las manifestaciones espirituales, las mediúnicas, como las morales, se necesitan de 3 situaciones. Primero, que los espíritus quieran. Segundo, que los espíritus puedan o sepan. Y tercero, que Dios lo permita. Si hay manifestaciones espirituales en mi hogar, es que Dios lo permite. Y es un deber mío ayudar a esos hermanos a trascender,
a través de las lecturas, a través de las vibraciones, a través de las oraciones, y van a venir esos trabajadores y se los van a llevar a esos lugares donde necesitan ellos estar. ¿Ok? Y muchas veces esos espíritus están allí porque están apegados por odios a nosotros mismos, por situaciones que nosotros provocamos en vidas pasadas y que le hicimos a veces a muchos de esos espíritus la vida de cuadritos. Así que hasta por justicia divina podemos tener esos espíritus visitantes a nuestro alrededor. Por eso el cambio moral, la transformación moral y las buenas lecturas, las buenas oraciones, a través de esto los podemos ayudar. Otras veces son espíritus benévolos que quieren probaros que están cerca de vosotros, o en fin, espíritus ligeros que juguetean, como los que turban el reposo por el ruido. Son casi siempre espíritus que se divierten. Lo que mejor puede hacerse es reírse, nosotros reírnos. Ellos se cansarán si ven que no consiguen asustar ni impacientar. Entonces, tener paciencia con ellos también, sin miedos, sin sustos, y más bien perseverando en nuestra transformación moral y en nuestros ejercicios, lecturas, oraciones para ayudarlos a ellos también. Bien, mis hermanos, entonces esto, vamos a ver. No, falta esta. Falta esta. Falta esta. Resulta de las referidas explicaciones que hay espíritus que se aficionan a ciertas localidades y dan a ellas la preferencia, pero que no tienen por esto necesidad de manifestar su presencia por efectos sensibles. Un lugar cualquiera puede ser la morada forzada o predilecta de un espíritu, aún malo, sin que se haya producido en él ninguna manifestación. Los espíritus que se aficionan a las localidades o a las cosas materiales no son jamás espíritus superiores, pero sin ser superiores pueden no ser malos y no tener ninguna mala intención. Algunas veces son comensales más útiles que dañosos porque si se interesan por las personas pueden protegerlas. ¿Ves que porque hayan espíritus en nuestros hogares, en los lugares donde habitamos o donde frecuentamos, no necesariamente son malos espíritus? ¿Sí? Mira que lo que dicen los espíritus superiores acá pueden ser comensales hasta beneficiosos, que hasta pueden proteger a ese círculo familiar que frecuenta ese lugar o que reside en ese lugar. Entonces, no necesariamente los espíritus que no son superiores, porque un espíritu apegado a un lugar no es superior, pero no necesariamente malo y hasta puede ser beneficioso. Entonces, tenemos que asustarnos porque veamos una situación, veamos que pasan los espíritus, que hay como que desfiles, no necesariamente, no sabemos a qué vienen, pero sí le podemos ayudar mucho con nuestro comportamiento, con las buenas lecturas en voz alta, las reflexiones en voz alta y con nuestras oraciones. Muchas gracias, mis amigos, por esta paciencia al haber esperado hasta el final. Gracias, obrigado, merci, danke, thank you, en fin. Entonces pasamos a la pregunta que nos hace la hermana. Vamos a dejar de compartir. La pregunta que nos hace la hermana Laura, parece. Primero Josefa y después Laura. Vamos a ver. Dios nos permita contestarle. Dice Josefa, los mundos transitorios son visitados por espíritus errantes. Los mundos transitorios, claro que sí, son visitados por los espíritus errantes. Dice el libro de los espíritus que son especies de transición, de puertos o de transiciones de pronto a unos viajes más largos, y en ellos hacen moradas por un tiempo estos espíritus que tienen una travesía mayor, entonces pueden descansar allí. Pues los espíritus también descansan, pueden descansar en esos mundos transitorios para reponer energías. En todos los lugares existe la belleza de Dios, entonces en esos mundos transitorios
también los espíritus pueden ser como escalas para sus largos viajes. Y Laura nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a aquellos espíritus que están apegados a un lugar terrenal a fin de que puedan seguir su camino? Ya lo dijimos ahorita, Laura, creo que lo dijimos ahorita, primero a través de nuestro comportamiento moral, porque ¿Puedo, el puedo, ejemplo, puedo extender la dígame. pregunta? La pregunta no me expliqué bien. La pregunta la hago con respecto a esos espíritus, por ejemplo, los que tú mencionaste del Palacio de la Inquisición, donde han habido, por ejemplo, batallas, guerras, cosas así, que ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos cuántos son, o sea, son completos desconocidos. A esos son los que me refiero. Ah, perfecto. Bueno, en el libro de los espíritus hay una parte muy interesante que es el de las bendiciones y maldiciones, ¿sí? Te lo recomiendo también. De todas formas, trataré de explicarlo según mi forma de entender. A los espíritus que no están en la condición, digamos, espiritual de la claridad, porque por sus odios, por sus apegos, por su ignorancia, están como enconchados, prácticamente no les llegan nuestras bendiciones. Entonces todavía tiene que pasar un tiempo más de pronto en esa situación para que ellos despierten. Los espíritus superiores lo saben, tienen paciencia, no tienen prisa. Los espíritus superiores no tienen prisa por sacar forzosamente o forzadamente a los espíritus menos superiores, más inferiores de ciertos estados allí, porque a veces el mismo mal para ellos les va a ser en el presente y en el futuro en un bien, van a despertar con el mismo mal. Entonces, a veces nuestras oraciones no van a llegarles a despertarlos, a aclararlos de una vez. Hay un proceso. Fíjate que André Luis demoró 8 años en el umbral, hasta que él no se sensibilizó, no se abrió, y si eso que tenía a su madre que estaba en excelentes condiciones en el mundo espiritual, y sin embargo pasaron 8 años. Entonces, todos los espíritus tenemos nuestro proceso para despertar, ¿sí? No se puede forzar. Entonces, lógicamente, ninguna oración es perdida, y seguramente si nosotros nos acordamos diariamente en nuestras oraciones, incluimos a todos esos hermanos, por lo menos lo que ya hablé del Palacio de la Inquisición, seguramente día tras día podrán haber algunos que vayan despertando, vayan trascendiendo, ¿sí? Pero es un tema que no podemos nosotros garantizar que con hacerlo ya se va a dar resultado. Y la otra parte de las maldiciones también me interesa, ya que dijiste de lo de las bendiciones, también vamos a hablar de la parte de las maldiciones que aparece en el libro de los espíritus. Dice ahí que las maldiciones no le llegan a un ser que hace el bien, ¿sí? No le llega porque tiene una protección natural, ¿sí? Va a estar protegido por ese comportamiento y no le va a llegar porque acuérdense ustedes que las maldiciones son vibraciones bajas, pero si nuestros comportamientos nos elevan, no nos llegan. Es un efecto natural de nuestro deambular, de nuestro progreso. Entonces, y vamos a generar con los buenos comportamientos protecciones naturales. Entonces, eso un poquito como para redondear esa idea. ¿Listo? Dice, bueno, entonces Laura, esa es la respuesta de Laura. No sé si quieran decir algo más, si les satisfizo la respuesta o no. Perfecto. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, hay algún otro aporte, entonces procederemos para cerrar nuestra reunión de hoy, que se ha extendido un poquito más de la hora habitual, pero creo que valía la pena este complemento de esta charla inicial, Espíritus Errantes con lugares frecuentados de los espíritus. Así que vamos a dejar